ajustes en ejes y alojamientos, ajustes para montaje con manguito, y dentro de eso vamos a estar desarrollando unos ejemplos. Como todos conocemos, un rodamiento es una pieza de precisión, una pieza de ingeniería. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para aprovechar al máximo esa capacidad de carga dinámica? Tanto el aro interior como el aro exterior deben quedar correctamente apoyados en toda su circunferencia, en todos los 360 grados, y en el ancho del asiento, tanto en el eje como en el alojamiento. Es así que tanto eje como alojamiento deberán cumplir con las tolerancias dimensionales y las formas correctas para la confiabilidad de cada aplicación. Cuando hablamos del término correctos o correctas, van a estar expresados en micrones, ¿verdad? Entonces, estos valores son de un control bien estricto y es un tema que a mí me gusta muchísimo porque cuando estaba en planta era lo más que me cobraba. Los mayores problemas yo creo que los tuve allí, y si información como esta yo hubiese tenido en un momento, pues yo creo que hubiese sido más sosegada o más tranquila mi vida en planta. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal de los ajustes o de la selección de los ajustes después de un montaje? Es que los aros no se patinen bajo la acción de una carga. Entonces, si elegimos un ajuste apropiado, vamos a asegurarnos de que vamos a aprovechar al máximo la capacidad de carga dinámica de diseño de cada rodamiento. ¿Por qué? Porque un ajuste inadecuado puede causarnos daños de este tipo. No sé si alguno de los que están aquí conectados alguna vez ha visto o ha sufrido algún tipo de situación como la que hay aquí en el slide. Les confieso que sí, yo sí lo viví muchas veces, ¿verdad? Entonces, la regla general del ajuste es que el aro que está sometido a una carga rotativa debe llevar un ajuste apretado, como decimos, o un ajuste de interferencia. Eso en el término de eje. ¿Y qué pasa con el término de alojamiento? Entonces, si el aro está sometido en alojamiento a una carga fija, o también puede pasar para eje, utilizamos un ajuste holgado, un ajuste deslizante. Pero pues eso también es importante saber cuál es el control que vamos a tener en ese ajuste deslizante. ¿Qué tan deslizante? ¿Sí? Porque vamos a ver deslizamientos de los aros, vamos a ver corrosión de contacto, o los dos en una aplicación. Es importante que analicemos mucho la información, ya que en muchas ocasiones un término muy común en ajustes es dejarlo 0,0, ¿sí? Y vamos a ver en adelante que el 0,0 es solo una probabilidad dentro de unas tolerancias que hay, ¿verdad? Y si el 0,0 fuera tan fácil de definir o tan fácil de dar, pues no existirían las tolerancias ni las normas ISO acorde con el tema de precisión dimensional. En consideraciones para el ajuste, esta selección de qué va a depender del tipo de carga, si son radiales, si son axiales. Hay ajustes que por influencias de cargas axiales, por crecimientos térmicos de los ejes, deben permitir que los aros en el rodamiento del lado libre se desplacen libremente. Cuando, dependiendo de las temperaturas de operación o de la dilatación de los ejes, tengan que hacerlo. De la magnitud de la carga, de esa relación que existe entre la carga dinámica de diseño y la carga real aplicada, del tipo de rodamiento y del tamaño de rodamiento, que desde luego este tamaño de rodamiento está muy ligado también con esa magnitud de la carga. La selección del ajuste. Entonces va a tener mucha injerencia, como hablábamos ahora, la magnitud de la carga. En la medida que los rodamientos están soportando cargas, se generan fuerzas que hacen que los aros se expandan. Cada vez que los elementos rodantes están soportando la carga, los aros van a tener algunos esfuerzos de compresión, ¿cierto? Entonces, y más aún con los ajustes, una vez se producen, digamos, ajustes, se tienen ajustes apretados en un eje, ese juego radial interno del rodamiento va a disminuir, porque a raíz de una deformación elástica que van a sufrir los aros por compresión o expansión. La temperatura es otro actor que va a entrar allí acorde con la operación de los diferentes equipos.
pueden haber temperaturas mayores en los ejes internos, en los aros internos por acción del eje, lo que va a hacer que estos aros se expandan. Pero podemos tener unas temperaturas menores en los aros externos, lo que puede producir que haya compresión y va a haber una reducción, desde luego allí, del juego radial interno. En la selección del ajuste es importante también ver tanto en aro interior y en aro exterior cómo se comporta la carga, ¿verdad? Si el aro está sometido a una carga rotativa, dijimos anteriormente, debe llevar ajuste de interferencia. Entonces vamos a ver aquí el caso de un motor eléctrico en el cual el aro interno se encuentra girando, la carga es estacionaria y el aro externo es estacionario, ¿sí? Entonces, la carga va a ser rotativa para cada uno de los puntos que se encuentran en los 360 grados del aro interno. Luego ese aro debe llevar ajuste de interferencia, pero la carga va a ser fija solo para una proporción del aro externo. Luego va a ser una carga fija para el aro exterior y llevará un ajuste holgado. En la selección del ajuste también es importante hablar de la precisión de funcionamiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ajustes más precisos, en ejes debemos utilizar IT5 y en alojamientos IT6. Pueden ser aplicaciones que requieren un giro más preciso y silencioso. Generalmente puede ocurrir en motores más pequeños. La facilidad de montaje y desmontaje, porque cuando se posiciona un manguito, un rodamiento sobre un manguito y a la vez los dos sobre el eje, se requieren ajustes, digamos, los más flojos para poder posicionar los dos allí. Pero más adelante vamos a ver qué hay que tener en cuenta en este tipo de ajustes. El desplazamiento de un rodamiento del lado libre, que lo hablaba al comienzo, para brindar esa libertad axial al rodamiento del lado libre. Es importante tener en cuenta que en el grado IT6 es, digamos, lo mínimo recomendado a tener en cuenta y para alojamientos un grado IT7. Así que en un ejemplo de IT6 puede ser un ajuste J6 para eje, K6 para eje, M6 para eje y un ejemplo de un IT7 para alojamiento, un G7, un H7 y un K7. En ejes para manguito de desmontaje, se admiten grados del tipo IT9 o IT10, o sea, un H9 o un H10, ¿cierto? Ajustes para ejes. ¿Qué recomendamos generalmente? Utilizar un IT9. Aquí, que es importante en esa selección del ajuste tener en cuenta que debemos controlar el tema de precisión dimensional, ¿sí? Controlar esas desviaciones en la redondez del eje, que es lo que llamamos ovalidad, o controlar esas desviaciones en la cilindricidad del eje, que es lo que llamamos conicidad. Hablamos o veíamos una imagen al comienzo donde se reconstruyen las tapaderas de los motores, ¿sí? O los alojamientos de los externos de los motores, y es allí donde tenemos que tener mucho cuidado con esas desviaciones. ¿Por qué? Porque podemos estar generando desviaciones en cuanto a temas de alineación, ¿sí? O estar generando cambios en la concentricidad de los apoyos de un rotor de un motor eléctrico, lo que va a influir directamente en el entrehierro. Igual en los procesos de maquinado o en los procesos de reparación, tener mucho cuidado con la perpendicularidad de los hombros porque eso va a afectar mucho también la aplicación. En temas de cilindricidad, en precisión de funcionamiento, es importante tener en cuenta que en esa variación que existe, tanto en la parte radial y a lo largo del eje, la forma va a ser controlada entre 1 y 2 grados IT, mejor que la tolerancia mencionada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si hay un eje que tiene un ajuste M6, que es un IT6, en términos de ajuste, la precisión de la forma cilíndrica va a ser IT5 o IT4. Y vamos a hacer un control adecuado para garantizar que ese eje realmente sea cilíndrico, que esa desviación de conicidad esté acorde con los grados IT de precisión dimensional.
¿Cómo me están escuchando? Bien, se escucha bien. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Vamos a ver aquí la tabla de grados IT de precisión dimensional. Entonces, hablábamos ahorita de un ajuste M6, de un grado de tolerancia ISO IT6. Entonces, supongamos que tenemos un eje de 120 milímetros, 80 y 120. Vamos a ver que ese IT6 para la forma de redondez va a ser 22 micras la máxima desviación, ¿verdad? Pero en controles un poco más estrictos podemos controlar esa desviación de ovalidad o la redondez de ese eje con un grado, un grado IT por debajo, o sea, un IT5. Y veíamos que la recomendación para cilindricidad es que se controle con 1 o 2 grados IT por abajo. Entre, digamos más, utilicemos 2 grados, pues vamos a tener mayor precisión. ¿Cuál va a ser la diferencia allí? Que se agrega un cariño verdadero. ¿Por qué? Porque para poder dar estos valores de precisión dimensional, no solo se requiere una máquina adecuada, sino también herramientas adecuadas, calibradas, personas con conocimientos en metrología y personas con conocimiento en el tema que estamos hablando en este momento. Igual, ustedes van a ver que en las tablas van a encontrar al lado derecho, en la parte superior, en los catálogos de ingeniería, en qué página pueden encontrarlos. En el caso del catálogo 10.000, en la página 201, van a encontrar esta tabla de grados IT. Vamos a ver también en los catálogos, pues no con tantos colores, pero sí pues la misma tabla que hace referencia a los ajustes y tolerancias en ejes y alojamientos, página 170 del catálogo 10.000. Entonces vamos a ver por aquí ajustes G7, que son los dados en los soportes SNL, soportes bipartidos para ventiladores. Vamos a ver por aquí ajustes de alojamiento de escudos o de tapaderas de motores eléctricos que pueden ser del tipo H6, H7, algunos ajustes en motores muy grandes pueden llegar hasta H8, rodamientos montados sobre manguitos, hablamos de un IT9, entonces ajustes para eje H9, aplicaciones en motores eléctricos, ¿verdad? Y la información pues igual, en el catálogo general 10.000 o en el catálogo de rodamientos y sellos en motores eléctricos y generadores, allí vamos a encontrar la información correspondiente. Entonces, ajustes para alojamientos van a estar designados por letras mayúsculas acompañados de un número que nos indica un intervalo de tolerancia. Y ajustes para ejes se están designados por letras minúsculas también con un número que lo que hace es un control de ese intervalo de tolerancia o ese grado de IT. Así que igual, en el catálogo, en la página 172, en el catálogo 10.000, vamos a encontrar las tablas que nos permiten seleccionar los ajustes para ejes macizos de aceros, en rodamientos radiales con agujero cilíndrico, tema de motores eléctricos, condiciones. Decíamos que la condición del eje motor eléctrico es una carga rotativa en el aro interior, ¿verdad? Y vamos a ver que en la segunda fila de esta tabla vamos a encontrar en los ejemplos de aplicación motores eléctricos. En la parte, bueno, esta tabla va a seguir, pero pues aquí estoy mostrando solo lo relacionado con motores eléctricos. En la parte de abajo vamos a encontrar algunos llamados a página dependiendo de algunas situaciones que se pueden desarrollar en los ajustes. Entonces, por ejemplo, puede haber una recomendación 4 donde habla rodamientos aplicables a rodamientos de acero inoxidable, pero si no es un rodamiento de acero inoxidable, entonces la descartamos. O van a haber términos también relacionados con los ajustes apretados, en los cuales en algún momento nos puede estar recomendando un juego radial interno mayor en el rodamiento. En la siguiente página, que es la 173, en el catálogo 10.000, al lado derecho, vamos a encontrar la tabla donde están los diferentes tipos de rodamientos o elementos rodantes. Entonces, si son rodamientos de bolas, aquí van a estar los valores relacionados con el diámetro de agujero. Si son cilíndricos, los valores relacionados con los diámetros de agujero y así sucesivamente
hasta cari rodamientos de rodillos a rótula y al final el tipo de tolerancia, ¿verdad? Entonces, si tenemos un rodamiento que está su diámetro interno está entre los 100 a 140 milímetros, un rodamiento rígido de una hilera de bolas, vamos a encontrar allí que la tolerancia va a ser un M5. Bueno, entonces, para ver cómo se desarrolla todo este tema, entonces vamos a utilizar un ejemplo. Entonces vamos a ver aquí una tolerancia en eje o un ajuste en eje para un rodamiento 6324 C3 BL 2071 que será instalado en un motor eléctrico en el lado libre del motor, ¿sí? Entonces, este rodamiento va a tener un diámetro interno de 120 milímetros, un diámetro externo de 260 y un ancho de 55 milímetros. Entonces, analizando el tema de motores eléctricos, dijimos, el rotor está girando, el aro interno está girando, la carga permanece estática, luego la carga va a ser rotativa para el aro interior, ¿verdad? Y la carga va a ser estática para el aro externo. Entonces, veíamos ahorita en la tabla anterior cargas normales y elevadas, el caso de motores eléctricos, donde está el ejemplo en el catálogo de ingeniería o también en el catálogo de motores eléctricos. Enseguida vamos a ver que ese diámetro de 120 milímetros va a estar en el intervalo entre 100 y 140 y que el ajuste que debemos utilizar en este caso va a ser un ajuste del tipo M5, ¿verdad? Entonces lo vemos aquí en el siguiente slide. Entonces, rodamiento rígido de bolas, 100 a 140, M5. Página 173 del Catálogo General de Ingeniería. Después vamos a ir a las tablas, página 184. Vamos a buscar ese ajuste M5 para un rodamiento con un diámetro interno de 120 milímetros o un eje 120 milímetros. Y vamos a encontrar que la desviación del diámetro del eje para un M5 va a ser de más 28 a más 13 micrones. Entonces, vamos mirando y vamos, los que en algún momento, al conversar o dialogar con la persona del torno, con la persona que generalmente determina este tipo de ajustes en planta o en cualquier otra parte, y nos habla de un medida con medida o de un 0,0, vamos a ver que solo es una probabilidad dentro de todo lo que se desarrolla. Entonces, dijimos un M5, un más 28, más 13. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, me voy a devolver. Igual vamos a ver una columna que nos habla aquí de las tolerancias de fabricación del diámetro del agujero del rodamiento y nos dice que para esa escala entre 80 y 120, el límite superior de la medida va a ser 0 y el límite inferior va a ser menos 20. Entonces hay un intervalo de tolerancia entre su valor nominal y 20 micras por abajo. Entonces aquí vamos a ver en el dibujo que referente a ese M5 más 28 más 13 va a ser la tolerancia en la que vamos a dejar el eje. Y el rodamiento va a venir entre 0 y menos 20. Entonces, aquí podemos ver que si el eje nos queda en la cota superior del ajuste, que es más 28, y el rodamiento llega en su cota inferior, que es menos 20, entonces vamos a tener un apriete resultante de 48 micras, ¿verdad? Un rodamiento más pequeño, 20 micras, ¿sí? Y en aro interno y un eje más grande por el tema del apriete de 28 micras. En el otro caso vamos a ver que la cota 0 y la cota más grande, más pequeña del eje y menor del rodamiento. Entonces un rodamiento en los 120 milímetros en aro interno en agujero y un eje con 13 micras por arriba. Entonces el apriete final va a ser de 13 micras. Entonces van a ver aquí que van a haber diferentes probabilidades de ajuste en cuanto el eje puede moverse entre este intervalo de valor y
el agujero del rodamiento en este intervalo de valor. Entonces, el tema del 0,0 o el tema de medida con medida va a ser solo una probabilidad dentro de eso. Ahora, para nosotros poder lograr eso, tendríamos que tener temas de metrología, herramientas calibradas, mediciones como las que se utilizan en fábrica para poder controlar estas cuotas de medida o estos valores establecidos por las normas, ¿cierto? Y pues desde luego en un torno jamás vamos a tener ese tipo de situaciones en un taller normal. Entonces estamos hablando del rodamiento 6324, C3BL 2071, en un tema de definición de ajuste para eje. Entonces, estamos hablando de los grados IT de precisión dimensional, porque no es solo controlar esos más 28 más 13 del ajuste, sino también controlar las desviaciones de la forma, tanto en la redondez, las desviaciones de ovalidad, como en cilindricidad, las desviaciones de conicidad. Entonces, si hablamos de un IT5, pues están para un rodamiento de diámetro interno de 120, estamos hablando de 15 micras para temas de desviación en ovalidad. Pero dijimos que para cilindricidad tenemos que controlarlo con 1 o 2 grados IT por abajo, IT4 o IT3. Pues ya no va a ser el diferencial de una medida, no es admisible 15, sino va a ser 10 o va a ser 6. Igual, para el tema de redondez también podemos utilizar un grado por debajo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener mayor precisión. Y en términos de cariño verdadero, pues que donde se haga esto, ya hablamos del tema de conocimiento, el tema de maquinaria, entonces va a tener una implicación, ¿cierto?, en el costo. Cuando hablamos de ajustes para soportes de fundición de acero o alojamientos, pues decíamos que para el alojamiento vamos a tener una carga que está fija, un rodamiento en el motor eléctrico que también está estático, que está fijo. Luego la carga no es rotativa para este aro y va a ser fija o estacionaria. Entonces podemos tener aplicaciones en las cuales la tolerancia va a ser un H7. Ese H7 o un H6 con mayor precisión, que es lo que se recomienda en el caso de motores eléctricos, va a tener una posibilidad de que el aro pueda desplazarse dentro del asiento, ¿verdad? Y es lo que sucede en el lado libre, tanto del motor eléctrico como del ventilador en las aplicaciones más comunes. Entonces, vamos a ver que lo recomendado va a estar entre H6, H7, y hablamos de mayor precisión porque vamos a ver que ese intervalo de H6 es más pequeño o es más limitado que un intervalo H7. Podemos definir un intervalo H7 y hacer un maquinado de precisión en el cual puede quedar inmerso dentro de la cota de H6. Entonces vamos a mirar cómo sería la tolerancia del alojamiento, acorde con el slide anterior donde vimos un ajuste H7, y para ello vamos a utilizar la dimensión del diámetro externo, que es de 260 milímetros. Esto es un ejemplo en el cual ustedes en la página de SKF, en la parte de tolerancias y ajustes, como está determinada la página y como está determinado el catálogo en el paso a paso de todo el proceso de selección, cómo podemos encontrar la tabla, encontrar la información referente a este tipo de aplicación. Entonces dijimos un H7, ¿por qué? Porque tenemos un rodamiento radial, una carga que es fija sobre el aro exterior, un ajuste H6 o H7 por regla general para motores eléctricos, y porque ese H6 puede ser más preciso que el H7. Bueno, una observación. Aquí estamos hablando del rodamiento rígido, ¿verdad? Y veíamos en la tabla que si ya vamos a hablar del rodamiento de rodillos cilíndricos, el ajuste va a cambiar porque la tabla va a tener una connotación diferente, un rodamiento con mayor capacidad de carga, como lo hablamos al comienzo. Luego, el ajuste no va a tener la misma tolerancia para un rodamiento de rodillos cilíndricos que para un rodamiento de rígido de una hilera de bolas. Entonces vamos nuevamente a la tabla de ajustes para alojamientos, ¿verdad? En la página 192 del catálogo 10.000. Entonces vamos a ver que un ajuste H7
para una dimensión de 260, que estaría entre el intervalo de 250 y 315, está entre 0 y más 52. Entonces, es un ajuste holgado, es un ajuste deslizante, donde el soporte va a estar entre su valor nominal y 52 micras más grande. Se va a mover entre este intervalo. Ese aro externo del rodamiento en tolerancia de fabricación va a venir en esta escala de 250 a 315, que está a 260, entre 0 y menos 35 micras. Entonces, nuevamente, yendo a la tabla de los grados IT de precisión ISO, entonces podemos ver que para ese H7 es un IT7 para esta escala de 250 a 315 en la que está 260, 52 micras. Podemos controlar, como dijimos anteriormente, esa desviación de la ovalidad entre 32 y 23. Me vuelvo. Y para los temas de cilindricidad o control de la conicidad entre 32 y 23. Entonces, aquí quise mostrarles un gráfico relacionado con la metrología que debemos hacer siempre en cada momento antes de realizar un montaje. Entonces, hablábamos de un M5 para eje, un H7 para alojamiento. Con este controlamos redondez, con estos dos, con este controlamos todo el ajuste y con los entre 6 y 10 controlamos las desviaciones de conicidad. Entonces, ¿cómo se controla generalmente? Al tomar 2 o 3 planos de medida, hacemos 4 medidas al diámetro. Entonces, cuando hacemos las comparaciones entre la medida 1 y la 2, la 1 y la 3, la 1 y la 4, la 2 y la 3, la 3 y la 4, estamos mirando las desviaciones de redondez o ovalidad, ¿verdad? Que vamos a controlar en esta forma. Una vez tengamos definido o controlado el tema del ajuste. Y para el tema de cilindricidad, vamos a comparar cada una de las medidas entre los dos planos. Entonces, en el plano A, la medida 1, en el plano A, la medida B y sucesivamente. Entonces, la máxima diferencia o la máxima desviación que podemos tener es 10. Si estamos teniendo 6, perfecto. Estamos teniendo un ajuste en eje de mayor precisión en el tema de cilindricidad. Y si igual en el tema de redondez o ovalidad tenemos 10, pues igual tenemos un asiento mucho más preciso. En el tema de el alojamiento, igual vamos a tener un ajuste H7 entre 0 y más 52, redondez controlada con 52 y la conicidad o la cilindricidad, las desviaciones entre 32 y 23 micras, lo mismo que en el anterior. Entonces, estos temas igual los podemos ver en la página 201 del catálogo 10.000. Para el alojamiento, miremos que esa probabilidad de S00 o medida con medida es una situación que quizás puede darse en el momento en que el rodamiento llegue en su cota superior, que serían los 260 milímetros, ¿verdad? Y el alojamiento quede también en su cota inferior, que serían esos 260 milímetros. Pero pues podemos ir en un H7 hasta 52 y ese aro externo del rodamiento puede venir en menos 35. Entonces eso querría decir que cuando está en los extremos, que el alojamiento se fue al máximo en 52 y el rodamiento llegó en menos 35, vamos a tener una holgura total de 87 micrones entre el aro externo y el alojamiento, ¿verdad? Es un ajuste deslizante, es un ajuste delgado, pero esto es lo que nos permite a nosotros en los controles de forma definir qué tan deslizante, definir qué tan holgado, buscar que la mayor área de la superficie del rodamiento quede soportada en el asiento, tanto en eje como en alojamiento, y de esta forma podemos aprovechar la vida útil del rodamiento, ¿sí? Tener mayor confiabilidad en cada aplicación cada vez que aseguremos esto. Todo lo anterior que hablamos en las tablas ISO de precisión dimensional, de los grados IT, los temas de ajustes,
¿sí? Están contemplados también en el tema de ventiladores, entonces aquí nos va a rendir más. Ver cómo un asiento, una vez vamos a hacer un cambio de un rodamiento montado sobre un manguito, poder determinar que la forma cilíndrica y la redondez del eje es adecuada, que el manguito va a quedar correctamente soportado sobre ese eje, en ese equipo, y vamos a tener un montaje más confiable, sea con manguito de montaje o sea con manguito de montaje. Página 201, catálogo 10.000. Entonces decíamos que para ajustes y tolerancias en ejes para montajes con manguito, tenemos lo recomendado un IT9 o un IT10, pero es mejor trabajar por mayor precisión con un IT9 o un H9. Entonces supongamos que tenemos un eje de un ventilador, un eje de 200 milímetros, entonces va a estar entre 180 y 250. ¿Qué quiere decir? Que ese H9 va a estar entre 0 y menos 115. Ahí en ese valor se va a mover el ajuste, pero la desviación tanto de redondez para este caso o los temas de ovalidad, las desviaciones en la forma cilíndrica o la conicidad máxima permisible para un eje, en este caso ejemplos de 200 milímetros, van a ser 20 micras. O sea, más de 20 micras no nos va a garantizar un montaje adecuado, no nos va a garantizar una vida adecuada. Vamos a tener, como vimos en esas imágenes del comienzo, corrosión de contacto, deslizamientos, quizás en el proceso de montaje para poder tener la reducción del juego radial adecuada, quizás haya que calar más el rodamiento en el mango para que cierre más y vamos a tener precargas asociadas, mayores temperaturas en la operación y muchos problemas. Entonces miren que toda esta información que está disponible para ustedes es importante que podamos hacer uso de ella y controlar para mayor confiabilidad. Como les decía en un comienzo, es importante verificar las tolerancias dimensionales. Antes de montar lo que vemos aquí, tomar las 4 medidas en el diámetro y tener 2 o 3 posiciones. Cuando miramos en forma horizontal, en cada medida estamos controlando la ovalidad y cuando en cada plano miramos en la posición vertical, ¿cierto? Estamos comparando en las 4 medidas que el asiento realmente cumpla con las cotas de cilindricidad, con estos grados IT. Lo mismo para el alojamiento. Entonces podemos tener la información, podemos controlar, saber en cuánto quedó, si está en el ajuste, si está en la precisión dimensional, si los tornos o las máquinas que muchos tenemos a veces en la planta, en la fábrica donde estamos, son aptos para lo que nos está pidiendo ISO, ¿verdad? Si lo que estamos haciendo allí funciona. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando hablo con un tornero me dicen, no, ingeniero, es difícil. El torno que nosotros tenemos, él solito hace cono. Entonces, cuando estoy cilindrando, cuando estoy haciendo cilindricidad, entonces tengo que darle mayor pasada al carro transversal para que no se salga. En temas de ventiladores, normalmente balanceados, hablamos que nuevamente la carga es rotativa para el aro interior y la carga va a ser fija para el aro exterior. Se está moviendo ese rotor, se está moviendo el eje y va a llevar ajuste de interferencia en el eje. ¿Listo? En el caso de montaje sobre manguitos, entonces dijimos que utilizamos un ajuste de tipo deslizante, un H9. Y que la carga es fija para el aro exterior, entonces llevaría un ajuste holgado. Generalmente, ¿cuáles van a ser las condiciones? Veíamos en la tabla de tolerancias, donde hablamos de un H9 para eje y un G7, generalmente que ya viene dado por fabricación en los soportes. Es el estándar. Cuando tenemos ventiladores que se desbalancean, cuando se adiciona alguna masa o tiene adherencias el rotor, vamos a empezar a tener una masa adicional que se va a comportar como una carga rotativa para el aro externo.
Ese desbalanceo hace que el aro externo tienda a deslizarse en el alojamiento, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es importante tener una consideración que en vez de utilizar un soporte estándar con un G7, utilicemos un soporte especial con un ajuste de transición, un ajuste menos holgado, ¿sí? Más yendo hacia hacer un ajuste apretado, que es un ajuste K7, ¿verdad? Pero para ello, en el lado libre, debemos utilizar, en vez de utilizar un rodamiento de rollos a rótula, un rodamiento de bolas a rótula, utilizaríamos un rodamiento tipo K, que va a permitir que ese lado libre continúe siendo libre. Que en el caso del crecimiento térmico de ese eje, de ese desplazamiento axial que requiere, le siga brindando la capacidad de poderse desplazar axialmente. Entonces podemos utilizar un rodamiento CAR y un soporte K7 en el lado libre de la máquina. Es importante que tengamos en cuenta este tema de ajustes. ¿Por qué? Porque en la medida que los ajustes nos quedan muy elevados, digamos que en el caso que miramos del motor, de ese ajuste para eje M5, entre más 28 más 13, y que quede muy arriba de esos 28, no vamos a estar dando la precarga adecuada. Cuando garantizamos esa precarga adecuada en el juego radial interno, garantizamos que la vida útil de ese rodamiento va a ser la óptima o la adecuada dependiendo de las variables de operación. Pero si en la precarga o el ajuste está siendo más apretado de lo debido, nos corremos en la curva y disminuimos mucho la vida útil. Lo mismo pasa cuando los ajustes son demasiado holgados, ¿verdad? Si tenemos un ajuste demasiado holgado, pues igualmente la vida útil se va a disminuir. Son aplicaciones donde va a haber ruido, donde va a haber soltura mecánica, donde va a haber temperatura también. Pasamos a ver algunas imágenes y miren si dentro de lo que ustedes ven comúnmente cuando desmontan un rodamiento está allí. Entonces hay cosas que hacer por el ajuste. Esta corrosión de contacto se presenta por micromovimientos que se dan entre el eje y en este caso el aro interno del rodamiento por temas de ajuste. Entonces ajustes muy delgados permiten que se formen corrosión de contacto. ¿Sí? Estos óxidos que se dan allí pueden generar concentración de esfuerzos y afectar la estructura del acero. Cuando muchas veces los ajustes son excesivos, en algún momento pueden llegar a generar fracturas, puede ser en el mismo arranque, puede ser en el mismo montaje, ¿sí? Puede ser en una parada de arranque, van a generar precargas muy elevadas, van a generar condiciones de temperatura, daños como desconchado muy rápido por fatiga en las pistas de rodadura. Importante siempre poder controlar las tolerancias dimensionales de los asientos, como dijimos, como mínimo un grado IT6 para los ejes y como mínimo un grado ITC para los alojamientos. Tomar siempre las medidas adecuadas, ¿sí? En manguitos de montaje, en caso de equipos con manguitos de montaje o desmontaje, lo recomendado pues está entre IT7, IT9 e IT10, pero lo recomendado es un IT9, un H9, pero recuerden que el control dimensional va a ser con un IT5, ¿sí? El control para conservar la forma y todo lo más es un IT5. Igualmente, pasamos a la parte de preguntas, si hay algunas preguntas para, digamos ya, temas que requieran mayor tiempo, les ruego que se contacten acá con Liliana Gordillo, liliana.gordillo@skf.com, para poder ver situaciones en las que se requiera mayor tiempo. Les recuerdo pues que la página SKF está disponible para ustedes. La información que les he mostrado está en la página SKF, ustedes pueden consultarla, pueden ir allí y pueden hacer un control de estos temas. Si vieron en lo que acabamos de hablar que pueden encontrar mejoras en lo que ustedes hacen, tener una disminución de tiempos importantes, quizás en fallas de motores eléctricos, en ventiladores, pues los invito a que consulten las páginas de SKF y la información que está disponible. Lili.
Entonces pasamos a la fase de preguntas. Lili, ¿me estás escuchando? Aló, aló, aló. Disculpo. Entonces tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué equipos poseen o recomienda para la toma de estas medidas en ejes y alojamientos? Ok, entonces es importante, vieron que todas las medidas que miramos aquí están dadas en micras, ¿verdad? Entonces generalmente los micrómetros que poseemos tienen unas resoluciones de una centésima, o sea, por cada línea 10 micras, ¿sí? En muchas situaciones se utilizan equipos en milésimas de pulgadas y como veíamos, por ejemplo, el ajuste de eje entre más 28 y más 13, no es tan fácil poder controlar esas medidas teniendo un equipo o una herramienta de esta índole, ¿verdad? Porque allí la resolución que vamos a tener, quizás si es una milésima de pulgada, ya estamos hablando de 25.4 micras. ¿Qué le recomiendo también? Ver información de metrología para tener equipos calibrados, tener los controles que deben darse, ¿verdad? Importantísimo, que los rodamientos no se lleven al torno, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el torno siempre vamos a encontrar que hay arranque de material, hay viruta, el tornero no tiene las manos limpias, va a manipular un rodamiento limpio para hacer mediciones. Entonces, con que se controle la información, con que se tengan en cuenta las tablas es suficiente. Ok, la siguiente pregunta ¿los daños se producen cuando se desprende la jaula del rodamiento? ¿Es por ajuste? Bueno, en temas de jaulas pueden haber diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque puede ser una consecuencia, ¿verdad? Pueden ser temas que vengan del ajuste, ¿sí? Un ajuste apretado en un rodamiento va a generar mayor fricción, ¿sí? Al no poder trabajar el lubricante separando estas partes en movimiento relativo, esta fricción puede generar un desgaste abrasivo, ¿sí? Ese desgaste abrasivo sobre la jaula, pues puede generar también en el tiempo daños o fracturas dependiendo de lo que pase por allí. Recuerden que también cuando hablamos de lubricación hay que evitar mucho la contaminación cruzada. Hay que mirar muy bien el tema de sellado. ¿Por qué? Porque si ingresan contaminantes, sea grasa o digamos aceite, porque también pueden haber equipos con circulación de aceite, es importante controlar temas de contaminación porque pueden generar desgastes abrasivos sobre las jaulas, que en algún momento dado, dependiendo eh, de, de qué tan crítico esté el problema o qué tan avanzado esté, pueden haber fracturas o daños más grandes en la jaula. De hecho, estas abrasiones de la jaula, recuerden que una de las características de las funciones de la jaula es mantener los elementos rodantes en posición, mantenerlos separados, guiados, y en la medida que estos bolsillos pues, se vayan agrandando, pues esa función se va perdiendo. Ok. Dice, buenas tardes, quiero que por favor me amplíe la definición de precarga y para qué tipo de rodamiento aplica. Bueno, ya como veíamos en la curva, digamos que en rodamientos rígidos, veíamos en la parte conceptual al comienzo, que hay un juego radial inicial, ¿verdad? El rodamiento sin montar, ¿sí? Y puede ser un juego normal o puede ser un rodamiento que tenga un juego radial mayor que el normal. Hablemos de un C3. ¿Qué pasa con ese juego? Que en el caso del motor eléctrico decíamos, bueno, ese rodamiento podemos dejar ese eje en más 28 micras, más cuánto viene el rodamiento en su tolerancia de fabricación. Entonces, voy a tener un ajuste apretado de determinadas micras. Cuando montamos el rodamiento sobre el eje, pues ya va a haber una disminución del juego radial interno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pista tuvo que ceder esas micras para poder que quedara el rodamiento montado allí sobre ese eje. Entonces va a haber una disminución de ese juego radial interno. Entonces eso empieza a generar una precarga, ¿sí? Por eso sí,
la cantidad, digamos, o las micras que hay en el ajuste son más de lo que debería haber, pueden consumirse todo el juego radial interno y puede dejar un rodamiento demasiado precargado y la fricción y la temperatura va a ser demasiado elevada. Entonces, en el caso normal que estamos hablando ahorita, pues parte del juego se va a consumir con ese juego radial interno. Otra parte, cuando él asume carga. Cuando él está soportando carga, parte de ese juego también se va a consumir. Y cuando el rodamiento alcanza su temperatura de operación, también va a haber un tema relacionado con ello. Y como veíamos, si hay alguna diferencia térmica entre el aro interno y el aro externo, también el juego va a estar allí para eso. Entonces va a haber un tema relacionado con una precarga que puede ser adecuada o no puede ser adecuada. Ok. Si encontramos desviación en ovalidad o conicidad en eje o en alojamiento, ¿qué debemos hacer? Bueno, aquí ya más o menos puedo saber dónde viene esa pregunta. Hay que controlar la forma como está establecido allí. Hay que reconstruir el eje o reconstruir el alojamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Hay medidas que siempre nosotros tomamos, porque a mí me pasó muchas veces, no es que no toca arrancar, no se puede, hay que solucionar ya. Y a veces hay fabricantes que nos recomiendan adhesivos, pero acuérdense que estamos hablando de micras. ¿Sí? Y son películas que no podemos controlar. Entonces, hacer las cosas bien desde la primera vez. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿podrías por favor repetir el slide de ajustes en ventiladores normalmente vaciados? Y me gustaría saber si se recomienda usar speed sleeve en alguna reparación. Bueno, en ventiladores normalmente balanceados, el ajuste, hablamos que para el eje H9, H minúscula 9, ¿cierto? Pero dijimos que tiene que ser controlado con un grado IT 5 al diámetro, ¿verdad? Ustedes van a encontrar que los catálogos en muchas situaciones nos hablan de IT 5 medios porque están referidos al radio. Entonces, al diámetro IT 5 es el control dimensional, tanto de cilindricidad y redondez. ¿Para qué? Para que el mango quede correctamente apoyado, para que la mayor parte del área, más del 80%, quede apoyada y podamos obtener o aprovechar al máximo esa capacidad de carga dinámica del rodamiento y obtener la mejor vida útil del mismo. En soportes, comúnmente el ajuste en soportes va a ser G7, ¿verdad? Y hablamos que ya para temas de posibilidades de desbalanceo o cuando, digamos, en el tema de rodamiento del lado libre, queremos quitar ese desplazamiento que ocurre entre el aro externo y el asiento, podemos utilizar un rodamiento CAR. ¿Por qué? Porque el diseño del rodamiento CAR me permite que el eje o que la aplicación tenga libertad axial en el lado libre por diseño del rodamiento, sin que el aro externo del rodamiento tenga que friccionar contra el soporte. Entonces ahí podemos utilizar un rodamiento CAR y un soporte K7 porque ya no necesito que se mueva, ¿verdad? ¿Qué era lo otro la otra parte de la pregunta, Lili? La otra parte de la pregunta es que me gustaría saber si se recomienda usar speed sleeve en alguna reparación. Bueno, mucho cuidado. Los speed sleeve son solo para reparaciones en la parte de eje donde funcionan los sellos, ¿sí? No son adecuados para rodamientos. En rodamientos debemos hacer la reparación adecuada. Excelente pregunta, porque pues es una inquietud que mucha gente tiene, pero muy pocos se atreven a ponerla, a preguntar. Listo. ¿Siguiente? Sí. Listo. Para cuando no uso rodamientos tipo CARP y uso rodamientos de rodillos a rótula con soportes bipartidos y aros de retención axial en ventiladores en voladizo, ¿se recomienda usar los dos aros axiales en el lado libre, un solo o ningún aro? Ok, entonces acordémonos que en el lado fijo van los dos anillos de fijación. ¿Por qué? Porque el rodamiento del lado del acople
o del lado fijo es el que va a asumir carga radial y carga axial. El rodamiento del lado libre, pues como su nombre lo dice, es libre. Pues un crecimiento térmico, ese aro debe poderse desplazar dentro del alojamiento. Entonces, no debe llevar anillos, ni uno ni dos, ninguno, ¿verdad? Cuando utilizamos rodillos a rótula. Pero si queremos quitar esa fricción que hay allí, ese desgaste, que digamos bajo una aplicación es normal por ese desplazamiento, entonces ahí viene lo que hablábamos. Cambiamos el rodamiento de bolas a rótula o de rodillos a rótula por un rodamiento CAR y montamos un soporte K7 y en ese caso sí montamos los dos anillos. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos que el aro externo se desplace sobre el alojamiento del soporte. Entonces ya nos va a quitar esa fricción, la vida útil del soporte va a ser mayor, el tema vibracional mucho mejor y lo que es mejor, la vida útil del rodamiento va a ser mayor. ¿Por qué? Porque en la condición donde no está el CAR, la distribución de la carga no es adecuada. Se va a generar más carga en los rodamientos, en las pistas externas, tanto el rodamiento del lado fijo como el lado libre. Se van a cargar más, ¿verdad? Entonces un rodamiento CAR va a ampliar la confiabilidad de un equipo. Ok. Bueno, tenemos más o menos unas 35 preguntas más. Sin embargo, pues vamos a resolver ya unas 2 adicionales. Bueno, dicen, vibraciones mecánicas, ¿cómo se diferencia que el ajuste es excesivo o deficiente? Generalmente, cuando hay, no soy especialista en vibraciones, creo que ayer estuvo por ahí el ingeniero Luis González hablando de algunos temas, ¿cierto? Pero digamos que en temas de ajustes demasiado apretados va a ser evidente por temperatura. El primer síntoma que vamos a tener va a ser temperatura. Lo que pasa es que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado, que cuando eso ocurría, entonces se mandaba a la persona de lubricación a lubricar. Eso debe ser un tema de lubricación, vaya lubrique, no sé qué, y muchas veces se asociaba en eso, entonces la temperatura seguía subiendo, entonces de pronto ya fue mucho o de pronto necesitamos buscar un lubricante con un punto de goteo mayor, que pues no aplica, o quizás sintético. Entonces generalmente están más asociados con temas de temperatura y desde luego en un momento dado pues ya va a ser visible en temas de temperatura porque ya van a empezarse a dar fatigas en las pistas y ya van a haber temas quizás con implicaciones en las pistas internas, va a haber quizás frecuencias de daño de pistas internas o de pistas externas, ¿verdad? Lo mismo para el GURA. En el GURA pues puede ser asociado con solturas mecánicas, ¿sí? De hecho, es importante que todo esto, todas estas preguntas son muy concordantes con lo que queremos, ¿verdad? Con empezar a disminuir situaciones de fallo, con empezar a generar mayor confiabilidad. Las imágenes que vimos tanto al comienzo como al final son ejemplos de cosas que quizás hemos visto, ¿sí? No se trata solo de cambiar un rodamiento en un proceso de desmontaje, sino ver qué huellas estamos viendo en él, qué nos está diciendo, tanto el asiento, como el aro interno, como el aro externo, como los soportes. Bueno, Marquito, vamos entonces con la última. Dice, en un motor reductor, ¿la vibración en el reductor nos puede afectar los rodamientos del motor? Perdón, no entendí muy bien. En un motor reductor, ¿la vibración en el reductor puede afectar los rodamientos del motor? Va a depender mucho de las bases, ¿verdad? Porque pues pueden generarse vibraciones de un equipo a otro. Pues eso puede pasar. Acordémonos que cuando tenemos equipos de stand-by, ¿sí? Y hay un equipo que está en línea y otro que está esperando para entrar en algún momento dado. Hay en RCM hablamos de fallas ocultas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es un equipo que generalmente en stand-by, si no hay una rotación de equipos, es un equipo que cuando lo vamos a operar generalmente falla. Entonces tenemos un equipo en línea que está vibrando, que va a transmitir vibraciones a otro equipo. Ahora, en un reductor también puede depender, pueden haber situaciones en las cuales dependiendo de la situación que se esté dando en el reductor, en un eje de entrada, problemas en
en el eje de entrada me puede estar generando problemas en el motor eléctrico. Bueno, entonces lo que vamos a realizar, estas preguntas se las vamos a enviar a Marco Ramírez, al ingeniero Marco. Lo que nosotros como SKF vamos a realizar, trataremos de tener un documento donde podamos responder todas estas preguntas que son realmente interesantes y pueden ser de mucha ayuda para todos ustedes. Muchísimas gracias igualmente por su participación. Acá en la diapositiva también vuelvo a colocar los correos de las personas, de los ingenieros de SKF que también pueden tener contacto con ellos. Y pues muchas gracias. Además de eso, pues quiero recomendarles a ustedes que sigan visitando la página de entrenamientos. Tenemos diferentes entrenamientos donde podemos hablar mucho más profundo de temas relacionados, donde tenemos mayores intensidades horarias y cualquier inquietud o duda, pues no duden en consultarme. Muchísimas gracias a todos. Les voy a enviar en el chat, les voy a enviar una satisfacción. Agradecería muchísimo su ayuda para diligencia. Muchas Marquito, gracias a ¿tienes todos por algo estar para acá cerrar? y estamos a la orden. Pues digamos que mi entendimiento es que el planteamiento, bueno,